mesa. ¿Qué les sugiere esta música a ustedes y a todos nuestros oyentes cuando escuchan esto? Uy, pregunta la que hace Monse. A ver, romántico, suspenso. No, sí, como... No, romántico no. Definitivamente romántico no me suena. Suspenso, tal vez. Sí, El camino suspenso. hacia la victoria. Es la banda sonora. Esta es una banda sonora de una película y un libro muy famosos, Asesinato en el tren en el Oriente Express. ¿Recuerdan? Que esa es una obra de Agatha Christie. Y precisamente claro. vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de novelas policíacas, que yo sé que algunos en esta mesa son muy aficionados a las novelas policíacas. Yo no soy una experta, pero fue muy interesante indagar un poco sobre este género que se empieza a confundir ya con la llamada novela negra. Bueno, y recomendarles, por supuesto, esta película, ¿no? Asesinato en el Oriente Express. La última película que hicieron es del 2017, se la recomendamos, y es la historia, como su nombre indica, de un lujoso tren en donde se produce un asesinato y cuando hay una avalancha se detiene el tren y entonces pues ahí aparece el detective, porque todas las novelas policíacas normalmente tienen un detective, ¿no? Esa es la idea, ¿o no? Pero por supuesto. El inspector Clouseau, el inspector Poirot, sí. Poirot, que es el personaje de Agatha Christie. Curiosamente, Agatha Christie, que es inglesa, utiliza un inspector con apellido francés, Poirot. Francés, sí, Poirot, es verdad. Poirot es cierto. de apellido francés. Bueno, ¿y qué tal pues Sir Arthur Conan Doyle, que es el número uno de los escritores de novela policíaca que le vienen a uno a la mente cuando se habla del género, ¿no? Elemental, mi querido Watson. Sí, es una frase que ya se ha hecho famosa, ¿no? Elemental, mi querido Watson. Pero yo quería contarles cómo se está confundiendo un poco ahora con la novela negra, porque hay una cierta confusión, aunque algunos dicen que es lo mismo, ¿no? Para mí no. A mí me parece que hay una diferencia. Para mí la literatura policíaca es lo que decíamos, ¿no? Es una literatura, pues sobre todo de entretenimiento, porque te engancha desde el principio, ¿no? En donde normalmente hay un detective o hay, no sé, o un policía, alguien que investiga un asesinato, un crimen, algo. Y bueno, la novela negra a mí sí me parece que es más un ambiente, como su mismo indica, como más oscuro, más duro, ¿no? Y ahí pues se incluye novela negra, incluimos las novelas recientes, por ejemplo, como Rosario Tijeras y otras muchos, ¿no? Donde se menciona a los sicarios y demás. Pero eso es otra cosa, Montserrat, eso es otra cosa. Eso me parece a mí, aunque mucha gente dice que es lo mismo. No. La novela policíaca es por definición y por antonomasia un proceso de investigación que es a su turno una faena sociológica y psicológica. ¿Cómo penetra el inspector de turno? Usted tiene, por ejemplo, las novelas de Georges Simenon, uno de los grandes escritores franceses y además uno de los franceses creadores de las aventuras de Arsenio Lupin, un personaje extraordinario que investiga por su cuenta, a veces al margen de la policía, a veces en contra de la policía. No son pocas las veces en que estos inspectores chocan con la policía y no se entienden bien con ella. Y finalmente, pues estas novelas tienen la gran ventaja. Claro, siempre chocan con el jefe, ¿no? Chocan con el jefe. Que triunfa la verdad y triunfa la justicia, y eso es lo más interesante. Pero mire usted, Sir Arthur Conan Doyle tiene Georges Simenon, tiene a El Santo, tiene a Perry Mason, personaje fundamental en la novela policíaca americana, otro clásico, Perry Mason. Son franceses, ingleses y norteamericanos. Son los que cubren el panorama de la novela policíaca tal como es.
que es apasionante, deliciosa y extraordinariamente instructiva. Usted lee y desde luego se divierte mucho, ¿no? Y trata de decir, bueno, ¿quién va a ser el criminal? Porque la suerte de la novela se libra en que van presentando características y figuras y gente interesada en el crimen, y uno va a decir, bueno, de todos estos, ¿cuál es el criminal? ¿Cuál es? Y el desenlace suele ser un desenlace sorprendente y espectacular, que es donde está la magia de la novela policíaca. Pero en el medio, ¿cuántas enseñanzas? ¿Cuánto aprendizaje sobre los intereses humanos, sobre las pasiones de los hombres? Porque hay en eso cuestiones de amor, lances por el poder, por la fortuna, por el dinero. Por el como dinero. La vida misma. Sí, sí, claro. Sí. No, la novela policíaca es una novela altamente instructiva. Mire, usted que decía que es una novela que entretiene fundamentalmente y que mantiene en tensión de alguna manera al lector. Decía Agatha Christie que hay varias frases famosas de ella. Decía, la mejor receta para la novela policíaca es que el detective no debe saber nunca más que el lector. Ahí está el secreto, ¿no? Según ella. Y tenía otras frases importantes también, Agatha Christie, muy interesantes, como por ejemplo, el mal nunca queda sin castigo, pero a veces el castigo es secreto. Interesantísimo. Y bueno, hay clásicos, usted ha Yo les citado tengo ya. una para recomendarles, ¿no? A ver, ¿cuál? Les tengo una, no está dentro de la lista de países que mencionó el doctor Londoño, pero a mí me parece maravillosa, es de mis favoritas, la leí hace mucho tiempo y la tengo aquí para releer, Plenilunio, de un compatriota suyo, Montserrat, de Antonio Muñoz Molina. Gran novela policíaca. Sí, señor. Fantástico. Sí, gran novela policíaca. Además tiene una particularidad a propósito del nombre del detective. No, en este caso, a pesar de ser el personaje principal, el nombre del detective nunca se menciona en toda la novela. Pero la verdad es que es maravillosa, es una pieza maravillosa. Plenilunio, se la recomiendo mucho, se desarrolla en una provincia del sur de España. Un detective que había sido víctima de la ETA, lo trasladan a un pequeño pueblo y allí empieza pues la investigación de un atroz crimen cometido allí, en esa provincia de España. Pues interesante. Yo les traigo las 10 mejores novelas policíacas. No, esto no lo digo yo, lo dicen los expertos. No sé si, bueno, hay muchos listados de todas formas. Entre ellas aparecen Los crímenes de la calle Morgue de Edgar Allan Poe, que es fantástico. La dama de blanco de Wilkie Collins. Estudio en escarlata de Sir Arthur Conan Doyle. Los cuatro hombres justos de Edgar Wallace. El misterio del cuarto amarillo de Gaston Leroux, El detective del ferrocarril de Victor L. Whitchurch, y me disculpan, Whitchurch, no es fácil de pronunciar, y El último caso de Philip Trent de E. C. Bentley. Aparece también El asesinato de Roger Ackroyd de Agatha Christie. Agatha Christie es definitivamente la reina del género, sin lugar a dudas. Bueno, la única mujer que yo sepa que es escritora de novela policíaca de alto nivel. Yo tengo... Aunque hay otras, ¿no? Entiendo que Mary Higgins, que falleció hace poquito también, no sé si policíaca, suspense, es que ahí volvemos a lo que decíamos anteriormente, ¿no? Cuando diferenciábamos también entre novela negra y policíaca, y quería contarles también que en otros países no hacen diferencia. Los franceses lo llaman género polar, los italianos giallo, los alemanes crimi, pero nosotros, en los países de habla hispana, sí hacemos una diferencia entre novela policíaca y novela negra, que definitivamente yo sí creo que hay diferencia, y la novela policíaca fue primero, ¿no? Estuvo primero que la negra, creo yo, ¿no? Esa es mi humilde opinión. Y una saga que no podemos dejar por fuera, ¿no? La de Stieg Larsson. Sí, claro. Claro, la saga de Millennium, los hombres que no amaban a las mujeres, la chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina, y la reina en el Palacio de las Corrientes de Aire. Maravillosa saga. Una excelente producción esa, literaria,
el escritor murió, se tuvo que morir para ponerle punto final a la discusión con la esposa, que la esposa decía que ella era realmente la autora, sí, de esa trilogía fantástica, sencillamente fantástica. Y entonces se murió y le dijeron a la mujer, bueno, ahora escriba, ya pues que usted es la dueña de esto, y hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó el asunto, pero qué maravilla, ha sido llevada al cine con un éxito extraordinario. Sí, en versiones de Hollywood y en versión sueca. Yo sinceramente la de Hollywood no la vi, pero la versión sueca me pareció fascinante. Se la recomiendo también mucho. No sé si está en las plataformas de streaming en esos días, pero la sueca es maravillosa, la producción que hacen. Montserrat, y como a la gente hay que darle las fuentes de la información, a ver si encuentran las ediciones de Aguilar sobre novela policíaca, es la que yo personalmente uso. Y ahí están todas las obras de Conan Doyle, del Santo, de Simenon, de Agatha Christie, desde luego, por supuesto, aunque es difícil encontrarlas todas completas. Yo creo que me faltan algunos de los volúmenes de Agatha Christie en mi colección. Lo de Aguilar es extraordinario, la colección de novela policíaca. Y la clave también está ahí en las traducciones, ¿no? Que sean traducciones, claro. Es que las traducciones las de Aguilar son de una calidad maravillosa. Bueno, y hay que investigar porque muchas bibliotecas en el mundo se han digitalizado en estos momentos y uno desde su casa puede acceder a más títulos de los que había en un principio, ¿no? Digamos que se han puesto a trabajar duro en ese tema digital y desde su casa ya puede acceder, funciona de la misma manera. Pero lo que hace es que le dan préstamos digitales, lo cual es también muy interesante, ¿no? Y este tipo de novelas creo que puede ser relativamente fácil encontrarlas en las bibliotecas. Pero ese es otro tema, podemos ampliarlo en otro programa, ¿no? ¿Cuál es la digitalización en estos momentos y a qué biblioteca se puede acceder, ¿no? La novela policíaca ilustra, enseña, apasiona, entretiene, revela cosas que para uno estaban perdidas, nos obliga al análisis. En la medida en que uno va leyendo, uno no se puede perder, porque si se perdió, pues se va a perder el desenlace y no lo va a entender. Entonces hay que tener un grado de concentración en medio de la capacidad que tiene el escritor de meterlo a uno cada vez más en lo profundo, en la crisis, en las motivaciones del delito. Es una cosa sencillamente maravillosa. Había un gran político colombiano que se ufanaba y lo decía: soy un especialista en novela policíaca. ¿Por qué no? Claro, cada uno es un género como otro cualquiera, sí. ¿Sabe usted quién era? No. Alguien que iba a ser presidente de la República y no lo fue, porque se le atravesó una enfermedad en el camino, una operación quirúrgica que no se trató probablemente él bien, y murió siendo una persona muy joven. Gilberto Alzate Avendaño. Gran intelectual. Esto no, la novela policíaca no es un género ligero, no es un género barato, digamos. No, la novela policíaca es de alta densidad y es sencillamente apasionante. Sí, se necesita un lector que esté alerta, ¿no? Todo el tiempo atando caos. Y un escritor, usted citó a Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe tiene unas novelas que son también al mismo tiempo y muy cercanas con las novelas de misterio, ¿no? Sí, fantasía, misterio, es verdad. Sí. El fantasma de Canterville, por ejemplo, es una obra prodigiosa. Eso es policíaco, eso es misterio, eso es una mezcla de todas esas cosas, ¿no? Alrededor de ese mundo hay una parte muy importante de la literatura universal. Y especialmente y el material es infinito. Mire, una noticia que dimos durante el boletín
la muerte del embajador de China en Israel también De da para una 57 novela años, ¿no? policíaca. Por causas Y naturales. también da para, sí, Sí. causas naturales, pero ese naturales póngalo en cursiva, ¿no? Sí, sí. Yo leí esa noticia y me quedé pensando, es como que por causas naturales a los 56 años, es curioso. Le Bueno, dio por morirse. Pero sí, tenemos que insistir en este tema, Montserrat. Tenemos que insistir en este tema. A mí me cogió un poquito de sorpresa, aunque habíamos hablado de proponerlo. Yo no tenía fresco que lo íbamos a mirar hoy, entonces estoy hablando un poco de memoria. Voy a tener que repasar mi novela policíaca, que fue o ha sido una de mis lecturas predilectas. Cuando uno quiere entretenerse, descansar, estar en un mundo maravilloso, que lo mantiene a uno en tensión, pero que al mismo tiempo pues uno termina por saber que va a ganar el que debe ganar, ¿no? sí, Y que que los buenos ganan, sí. que los buenos ganan y entonces es el triunfo de la justicia y es el castigo de los malos. Pero qué manera de tejer las cosas, qué manera de presentarlas, con qué apasionamiento. Y los héroes son héroes maravillosos, héroes que se vuelven todos esos inspectores, Montserrat, los famosos inspectores franceses, se llaman así los inspectores. De manera pues que volvamos sobre el tema, la novela policíaca es uno de los grandes géneros literarios que recomendamos sin vacilación. No es pérdida de tiempo. El que se aficiona a la novela policíaca ha cobrado una de las grandes aficiones que uno puede tener. Bueno, hasta aquí la cultura, pero cerramos con otra de las citas de Agatha Christie. Las conversaciones siempre son peligrosas si se quiere esconder alguna cosa, decía ella. Son las 8 de la mañana, 44 minutos.